Entonces, ¿qué es lo que en este caso, cuando en primera de Juan, ¿qué dice el Señor? Que si pecáramos, tenemos un abogado, alguien que ¿verdad? Interceda por nosotros. Entonces, en este caso, pero pues ya pequé, ya se me acabó todo, no. Todavía hay opción, todavía hay oportunidad, todavía. Entonces ya voy, Señor, pequé, límpiame, ¿verdad? Dice el Salmo, ¿verdad? Límpiame con hisopo, quítame de mí eso, ¿verdad? Entonces es la idea de esa relación que continúa, ¿verdad? El Señor no va a decir, estás lleno de lepra, no te voy a tocar. Al contrario, la acción de Jesús fue poner las manos sobre los leprosos, ¿verdad? Y demostrar de esa manera su gracia, su misericordia. Y en este caso, pues, es lo que le está diciendo el Señor. Hay algunos que no se han manchado, pero otros que sí, ¿verdad? Entonces, la idea ahí, ¿verdad? Si vemos, el esfuerzo es para mantenerse sin mancha, o sea que ahí es donde ya se lleva dedicación, ya se lleva el estar firmes, la decisión, pues. eh, Peco, y podríamos decirlo así, voy a incluirlos a ustedes, aunque debería nada más incluirme a mí mismo. Pecamos porque queremos, ¿sí? No es que tengo que, no tienes que. Pecamos porque queremos, ¿verdad? Y ese es el problema. En ocasiones todavía no pecamos y ya nos estamos dando el permiso. Mañana de seguro voy a pecar, ¿verdad? Y no es mentira, o sea, tiene en cierta manera la verdad, pero también, pues, ¿cuáles pecados? Ah, es que ayer dije que mañana iba a pecar y ya se llegó hoy, pues como ya dije ayer, pues más vale pecar. No, tampoco, ¿verdad? Hay que luchar y no caer en el hábito de. En la iglesia de Sardes el Señor está viendo todo eso. Y aún en medio de ello, hay algunos que sí se esforzaron. Entonces, Santiago habla de la religión que agrada a Dios, ¿verdad? Visitar a los huérfanos, las viudas en su necesidad, pero también habla de guardarse sin mancha del mundo, ¿verdad? Entonces, no nada más son acciones, también habla de lo espiritual, también habla de no solamente acciones externas, también acción interna o espiritual con el Señor. Judas 23 habla de la ropa manchada o la ropa, sí, pues, voy a leerlo mejor para nosotros no hacerlo en memoria, pero no lo recuerdo exacto. Dice, aborrezcan hasta la ropa que haya sido contaminada, ¿sí? Por su cuerpo. ¿De qué está hablando ahí? Pues si ve el contexto, si saca el texto ahí nada más dice, pues el pecado contamina la ropa, sí, pero el contexto, versículo 19 dice, ellos no tienen el Espíritu, entonces salven a algunos, arrebaten a los otros, a los que no quieren, pues aún, ¿verdad? Eviten aún su ropa contaminada. Entonces está hablando de personas que no han conocido al Señor y nos está dando la tarea de haz todo lo que se pueda para que la persona venga a conocer a Cristo. Entonces, ese es otro texto. Primera de Juan, como mencionaba ahorita, 1 del 8 al 10, que si confesamos, Él se incluye, ¿verdad? Él se incluye, es plural. Pero estamos hablando entonces de el pecar de parte de un creyente, ¿sí? Ahí. Y entonces si confesamos nuestros pecados, Él, ¿verdad? Nos limpiará. Él es fiel y justo para perdonarnos, etc. Entonces, eso es algo también interesante. Versículo 4 y 5 ahí de capítulo 3 habla de los que son dignos, habla de los también vencedores, o sea, quienes han puesto su fe en Cristo. Versículo 6 dice, jamás borraré su nombre de la vida, ¿sí? Entonces, eh, eh, y aparte de eso, versículo 5, perdón, jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Qué dice el Señor? ¿Por qué borrar? Bueno, pues la palabra ahí clave es jamás. ¿Sí?
No el borrar, es jamás. Pero entonces eso quiere decir que nunca va a pasar eso. Pero ahí se está comprometiendo a que nunca, es imposible que eso suceda. ¿Por qué? El libro de la vida es referencia al rol que tenían en las ciudades o incluso en la iglesia quizás, ¿verdad? Y cuando muere uno de ellos, ya no está, bórralo. ¿Sí? En el pueblo, ahora que estuve allá en México, en Chiapas, tienen reuniones de ejido, ¿sí? Y entonces, no, pues que llegó tarde, multa. No, que no pudo llegar, multa, ¿verdad? Y de eso estaba hablando con los hermanos, porque dicen, ahora sí, dice, a la iglesia llegan tarde, a la escuela llegan tarde, al trabajo llegan tarde, en todas partes llegan tarde, pero no te llegan tarde a las reuniones del ejido porque cae multa, ¿verdad? Y entonces fue interesante escuchar eso. Y pues en la reunión de ejidos pues, les asignan tareas, especialmente, voy a hablar un poquito de lo de allá. El hermano pastor al que fuimos a apoyar en el ejido donde él vive presentemente, la vez que fuimos que les platiqué que hubo balaceras y enfrentamientos y de todo, había 2 carteles que querían tomar control y ahí es donde se encontraba, ¿verdad? Hasta ahí llegaban, era el punto, ¿verdad? De- entonces, ese lugar se llama Quetzpala, ¿verdad? En Chiapas, está cerca de la frontera con Guatemala. Y entonces los 2 carteles, el que ganara esa posición, pues obviamente gana la vía del crucero entre Guatemala hacia México y hacia el norte. Y entonces ahí está el pleito. Cuando nosotros llegamos, ahí mero en Quetzpala, yo no sabía nada de la historia de esa, ¿verdad? A lo mejor no hubiera ido. Porque ya estando ahí, entre la 1 y las 3 están citados que va a haber enfrentamiento. Y le avisaron al pueblo para que no mueran, disque inocentes. Pero hay parte del pueblo que también no es inocente. Estando ahí, llegamos con la casa de mi hermano ahí y ya cuando lo levantamos a la orilla de la calle para que nos guiara, yo me bajé para saludarlo y me dice, súbase hermano, súbase. Allá nos saludan en la casa. Aquí no es momento ni lugar para que nos saludemos. Él bien preocupado, yo lo vi como que no hay carros, no hay nada, o sea que, no, súbase, súbase. Y ahí vamos, adentrando al camino de tierra, como unos 20 armados con armas pesadas y un carro forrado de metal. Ellos estaban esperando, ¿verdad? Los que venían. Llegamos a su casa y ahora sí un saludo, esto y lo otro. Vamos a prepararles algo para que coman, siéntense a descansar un ratito. Y a ver a qué horas empieza la balacera, dijo el hermano. Y se rió y se dio la vuelta y se fue. Y nomás dijo, y pa, empezó. Y entonces donde estábamos sentados nosotros nomás se oían, así que pasaban. Dije, no, sí está peligroso esto. Ahora ya no continúa, gracias a Dios que se ha calmado y hemos podido regresar sí, a ministrar. Entonces con el hermano pues ya es algo interesante que podamos estar ahí. A eso se refiere esto, ¿verdad? Si él muere uno del ejido, pues ya borran su nombre de la lista, o sea, ya no esperan que vengan las reuniones, ya no pagan multa, ya no hace esa cosa, ¿verdad? Ya lo borraron. Esa es la idea aquí, ¿verdad? Que el Señor dice, jamás los voy a borrar. El hombre los borra de sus listas, yo no los borro. ¿Sí? Conmigo jamás los voy a borrar, o sea que vamos a estar delante de Él. No solamente no nos borrará, dice que reconocerá nuestro nombre delante de su Padre. ¿Verdad? Todo lo contrario, ¿verdad? Ya no está aquí, no, bórrenlo. No, está aquí. Y como dice, jamás borraré, quiere decir, estará con nosotros, Padre, por toda la eternidad. O sea, Señor, este es mi invitado, viene a quedarse aquí para siempre. Obviamente no somos invitados, pero es la idea, ¿verdad? O sea, estos yo redimí, vienen a quedarse para siempre. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, esa es la idea. Entonces,
Continúa, dice, el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pero obviamente yo sé que el hermano Jaime dio un buen repaso de esos textos y hasta ahí, pues, no es que ahora me escapé de que él lo diera, ¿verdad? Entonces tuve que darlo yo. Ahí nos debe un hermano para la próxima, ¿sí? Veamos entonces el versículo 7 en adelante, hermanos, la iglesia a Filadelfia, capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 7 en adelante. Igual, esta Filadelfia, la palabra indica amor entre hermanos, como la famosa Filadelfia de aquí de Estados Unidos. Se llama la ciudad del amor fraternal, ¿verdad? O de hermanos. Pero en verdad esta ciudad no tiene el nombre, pero no quiere decir que ahí había puro amor y pura amistad. Más bien fue construida y el fundador nombraron el pueblo. Hay dos versiones. Una es que el fundador le puso su propio nombre, ¿verdad? Atalo Filadelfo. Otro es rey de Pérgamo. Otra versión es que el rey era su hermano y como él amaba a su hermano, le puso ese nombre a la ciudad, ¿verdad? Entonces, una de dos, hay la que a ustedes les guste más. Suena muy más poética la que, es que amo mucho a mi hermano, le voy a poner el nombre amor entre hermanos. Ok, una de las dos. La cosa es que el Atalo Filadelfo sí existió, entonces por ahí va el nombre, el apellido, ¿verdad? Esta ciudad sufría de muchos terremotos, de modo que cuando empezaba un terremoto no solamente salían a la calle, ¿verdad? Era más extremo, ¿verdad? Porque según había momentos donde muchos caían muros y ahí quedaba la gente, ¿verdad? Entonces acuérdese de este punto, ¿verdad? Que un muro, temblores, los pilares, fundamentos de edificios, etcétera, todo cae. Entonces la gente cuando empezaba el terremoto no se quedaban a ver qué pasaba, corrían, salían fuera de el pueblo, ¿verdad? Huían. ¿Por qué? Se va a caer todo, se va a destruir todo. Y sí pasó, en una ocasión se destruye toda la ciudad, todo, no quedó edificio. Entonces vienen y la reconstruyen. Estos son algunos 80 años antes de que escriba la carta de Apocalipsis. Bueno, 80 años. Imagínense lo que pasó hace 80 años, todavía se platica, ¿sí? Bueno, hoy no, para nosotros tenemos Google y de todo lo demás, pero en aquellos tiempos, ¿cuál noticiero, cuál dependían de la historia? Platícame, abuelo, de cuando eras niño, o bisabuelo, ¿verdad? O X, o qué te platicó mi tío, el más anciano. No, pues que hubo un temblor bien grave, aquí no quedó nada, mira, este edificio, aquí había un edificio mucho más antiguo, ya no quedó. Ese tipo de pláticas, ¿verdad? Y entonces eso está fresco en la mente de los habitantes. De ahí, ahorita vamos a ver, les doy el adelanto para que se queden con más suspenso. El versículo 12 dice, al que salga vencedor lo haré columna, ¿sí? ¿Pero de qué? Del templo de mi Dios, ¿verdad? Entonces que ahí no, ni temblor, ni también, como dice el Señor, le dice a Pedro, eh, las puertas del Hades no prevalecerán, ¿verdad? Entonces va a dar la idea de algo bien establecido a un pueblo que entiende de terremotos y todo eso, pues ahí el Señor les da ese punto. Muy bien, es reconocido este pueblo por la venta de baqueta y trapos o textiles, materiales para ropa, etc. Eso era su fuerte. La otra es que de aquí de Filadelfia hay conexión, ¿verdad?, a los otros pueblos grandes y ciudades importantes del tiempo. Entonces es interesante porque cada uno de estos pueblos cruzan caminos que llevan, ¿verdad?, a lugares importantes. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad? La responsabilidad es, ¿verdad?, lo que la iglesia puede hacer es impactar más allá,
¿verdad? Tiene la oportunidad de que el mensaje se lleve y se comparta, ¿sí? Muy bien, versículo 7. Una introducción larga, 24 minutos nada más. Versículo 7 dice: escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Ya vimos que el ángel viene a ser el pastor o el mensajero encargado de esa iglesia, y esta iglesia, ¿verdad?, está en el pueblo llamado Filadelfia. Esto dice el santo, ¿verdad? Ahora sí, un poco establecido quién está hablando, y él se llama a sí mismo el santo, ¿verdad? Esto dice el santo, es la descripción. No solo habla en su perfección o el hecho de ser sin pecado, ¿ok? Describe su ser. ¿Qué es el Señor? Pues es el santo. Pero espérate, pero también nosotros somos santos. No, ahí cuando él usa ese título está hablando del supremo, está hablando del más grande de todos, ¿verdad? El apartado. Habla de su nombre, sí, pero también su posición, ¿verdad? Y entonces hay que verlo de esta manera, que está hablando de el santo, no nada más, pues, apartado por Dios para algo especial, no, más que eso, ¿sí? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, ¿verdad? No escogió a un ser humano que fuera su hijo para que muriera por el ser humano, dio a su propio Hijo, ¿verdad? Y entonces el Antiguo Testamento, eso ya viene hablando de apartado. ¿En qué forma, Señor? Apartado para demostrar la misericordia de la gracia, ser el Salvador, ser el que rescata, ser el marido de la esposa que es la iglesia. Todo eso en un solo punto, ¿verdad? Y él se llama el santo. Y no solamente santo de Israel, pero el santo de quién? De todo el mundo, ¿verdad? Y eso es un punto también importante. Continúa y dice, no solamente el santo, también continúa, dice el verdadero, ¿verdad? El verdadero. Voy a regresar un punto antes, aquí en mis notas, ¿verdad? Marcos 1:24, que aún los demonios lo reconocen, ¿sí? ¿Quién lo reconoce como santos? Los demonios, la creación, las obras, ¿verdad? Todo reconoce quién es el Señor, ¿verdad? Y en Marcos 9:27 le pregunta a los demonios, ¿por qué has venido a atormentarnos? Sabemos que tú eres el santo, ¿sí?, de Israel. Sabemos quién eres, sabemos quién eres. ¿Por qué viniste a atormentarnos? Hechos 3:14 también, cuando está compartiendo ahí, ¿verdad?, la palabra, entonces también menciona esta porción. Rechazaron al santo y justo y pidieron que se indultara a un asesino. Entonces, ¿qué está diciendo? Barrabás, por Barrabás, ¿verdad? Mejor mataron al santo, al justo. Dieron la libertad al hijo de Abba, Bar Abba, y mataron al hijo del hombre, ¿verdad? Pero hijo de hombre no el título humano, sino el prometido, el Mesías, el Cristo, etcétera, conforme a Daniel, ¿verdad? El Hijo del Hombre vendrá, y por eso el Señor se daba ese título. El Hijo del Hombre vendrá y esto y lo otro, hará esto y lo otro. Las Escrituras hablan del Hijo del Hombre. Está hablando de cuando Daniel dice, y vi a uno que parecía hijo de hombre, pero no era hombre, ¿verdad? Está hablando del Cristo. Entonces es interesante, hermanos, que el Señor se describe de esta manera, y luego dice que es el verdadero, ¿sí? El cielo y la tierra pasarán, más mi palabra no pasará. Es el verdadero, no solamente que no echa mentiras, sino más bien que tiene control de todo el futuro, y no solamente te dice lo que puede pasar, te dice lo que va a pasar porque Él lo estableció. Sea la luz, hay luz. A ver si se puede hacer luz, a ver si no, sea y se hace. Entonces, cuando es verdadero, o sea, no solamente está hablando de, no, pues hablé con él y no me echó mentiras. No, lo que él dice sucede. Y ese punto también es algo bonito meditarlo, ¿verdad? Que él se da este título, ¿verdad? No es como quien se esté levantando el cuello, más bien está diciéndonos, confíen en mí. Yo soy el santo, yo soy el verdadero,
¿verdad? No pierdan confianza. Ustedes sigan adelante en quien yo soy, ¿verdad? Han depositado su fe en mí, acuérdense quién soy. Y creo que es un buen punto, hermanos, en tiempos de dificultad, en tiempos de pruebas y luchas, recordar, como dijo Job, yo sé en quién he creído, ¿verdad? Y es la idea aquí también. Por eso el Señor nos dice, échenle ganas, acuérdense quién soy. No, Él empieza con, soy el santo, soy el verdadero. O sea que podríamos decirlo quizás de esta manera, ¿verdad? ¿Quién, el que quiere hablar con quién habla? Soy Cristo, el que dice las cosas y las cumple. Y de ahí cuando empieza esa plática, imagínense leer esa carta de parte del Señor, ¿verdad? ¿Quién remite? El Dios Todopoderoso dice lo siguiente. Ahora sí, a ver qué, ¿verdad? Y eso se me hizo interesante al estar viendo esto. Versículo 3, no. Enseguida, ¿verdad? Parte siguiente, es número 3 en mis notas, pero no es versículo 3. Esto dice el santo y el verdadero, el que tiene la llave de David. ¿Sí? ¿Eso qué? Ok, aquí se pone más interesante también, ¿verdad? Y me gustaría escuchar más al rato su parte, ¿verdad? De lo que estudió de eso también. El que tiene la llave de David. Ok, ¿y eso qué? Acuérdense que Isaías cuando dice, llamará su nombre, ¿qué? Emanuel, consejero, Dios con nosotros. Y dice, y la autoridad, por decir, del reino estará sobre sus hombros. ¿Sí? El encargo del reino sobre sus hombros. ¿Verdad? Acuérdense de eso, un momento. Ok. Habla de autoridad gubernatorio como rey, ¿verdad? En Lucas 1:32, busquen conmigo sus textos para que lo vean junto conmigo. Lucas 1:32. Creo que nadie se va a conectar, hermano. Voy a apagar esta de aquí. Lucas 1:32 dice así. 31, quedarás encinta, darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Versículo 32, él será un gran hombre, lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios, el Señor le dará el trono de su padre, ¿verdad? El trono. Y entonces, ¿qué es? Las llaves de David, todavía, vamos a ver, todavía sigue conmigo ahí. ¿Qué? So, es autoridad, es rey. Entonces, vea Isaías 22. ¿Okay? Isaías 22. Ya cuando encuentre Isaías 22, 20 al 23, ponga su dedo ahí y va y busca 9, capítulo 9 de Isaías también. Voy a buscar al revés. 22, 20 al 23. Y luego 9, 6 y 7. ¿Okay? Isaías 22, 20 al 23. En aquel día llamaré a mi siervo Eliaquín, hijo de Hilquías, le pondré tu túnica, le colocaré tu cinto y le daré tu autoridad. Será como un padre para los habitantes de Jerusalén y para la tribu de Judá. Note, sobre sus hombros pondré la llave de la casa de David. Lo que él abra, nadie podrá cerrarlo. Lo que él cierre, nadie podrá abrirlo. ¿Sí? Como una estaca lo clavaré en un lugar firme y será como un trono de honor para la dinastía de su padre. ¿Quién será este? Famoso Eliaquín, hijo de Hilquías, ¿verdad? Sin embargo, el Señor, ¿qué está diciendo? Yo tengo esa llave. ¿Sí? ¿Cuál llave? Del trono eterno de David, específicamente. No del trono terrenal, sino del celestial.
¿verdad? Y hay que tener eso en mente. Ahora, en 9, 6 y 7, los textos que ya mencioné ahorita, porque nos ha nacido un hijo, nos ha nacido un niño, se nos ha concedido hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Se extenderán su soberanía y su paz y no tendrá fin, eterno. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. ¿De qué hablamos? De la eternidad. No es un temporal, no es un momento. El Señor está diciendo: yo tengo esa llave. Entonces, vuelvo y repito, ¿quién es el santo? ¿Verdad? Enseguida, verdadero. En tercer lugar, completa autoridad, ¿verdad? Y entonces él se está describiendo de esta forma. Es el único capaz de abrir los sellos, ¿verdad? Eso lo vemos más tarde en Apocalipsis. El único que puede abrir los sellos, y buscaban y preguntaban: ¿quién es digno? ¿Y quién podrá, verdad? Y el Señor les dice: vi a uno como el Cordero, y él tenía la autoridad para abrir esos sellos. Entonces, no solamente tiene las llaves y etcétera, pero es el único que es capaz de abrir los sellos, es el único que es capaz de iniciar el juicio sobre la tierra. ¿Okay? ¿Por qué? Porque Él fue el que fue inmolado. Entonces, el que pagó por salvarnos, ahora tiene la autoridad para que se abra el juicio. Y Él es el que abre los sellos. ¿Sí? Dentro de abrir esos sellos, pues es interesante que no, pues no los abra, Señor, espérate. Da un poquito más de tiempo, ¿verdad? Y dice la palabra: si no cortase el tiempo, están hasta en peligro los mismos que se han entregado, ¿verdad? Entonces hay que cortar, y el Señor lo hace. ¿Okay? En Mateo 16, 19, el Señor le dice a Pedro: a ti te daré las llaves, ¿sí? A ti te daré las llaves. Y también le dice: todo lo que atares será atado, todo lo que abrieres será abrido, todo lo que desatares será desatado, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿a qué se está refiriendo el Señor? ¿Verdad? ¿Está hablando de una autoridad de te ato en nombre del Señor, te desato en nombre del Señor, o está hablando de ser usado por el Señor para el reino del Señor? Más bien para el reino del Señor. ¿Verdad? Entonces, no se trata de atar una gripa o desatar una gripa o ese tipo de cosas. Se trata de qué es lo que le dio el Señor a Pedro. Le dio la autoridad de qué, y me seréis testigos, ¿verdad? Recibiréis qué, poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis qué, testigos, ¿verdad? Y entonces sí tienen la autoridad, les da autoridad para prediquen el Evangelio, echen fuera demonios, sanen enfermos, etcétera. Sí les da esa autoridad. Pero de aquí, ¿quién dicen ustedes que soy? Eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bien has dicho, y esto te lo reveló el Padre. Entonces a ti se te darán las llaves. ¿Por qué? Porque has creído eso, ¿verdad? Esas llaves entonces vienen a establecer que ahora tienes no la autoridad solamente para decir o expulsar o sanar, etcétera. Dice el Señor: no se sorprendan de esas cosas. Maravíllense que su nombre está escrito en el reino de los cielos, ¿verdad? ¿Cuál es el privilegio más grande que tenemos como hijos de Dios? Sané, hice. No, le hablé y se entregó a Cristo, ¿verdad? Su nombre ahora está escrito en el libro. No, pues sanó, gracias a Dios sanó, ¿verdad? ¿Y de qué se murió? Pues de algo más, ¿verdad? Le recobró la vista y luego pues se fue a las vistas. Y de ahí, pues ya. No, hermanos, es que aquí el apóstol Pedro predica y se convierte en ¿cuántos? 3,000 el que predicaba, hermano.
y lo que estudiamos en la escuela dominical, digo, en la escuelita bíblica, ¿verdad? ¿Y de quiénes eran esos 3,000? ¿De qué grupos? Judíos, samaritanos y gentiles. ¿Me seréis testigo dónde? En esas 3 áreas. ¿Verdad? Entonces esas llaves hablan que se le dan a Pedro, no son la misma llave de la que está hablando el Señor Jesús, pero es la idea ahí. Como andas conmigo, también te voy a dar de esas llaves, también te voy a encargar esa tarea, también vas a poder participar en aquello por lo cual yo vine. Y entonces, hace tiempo escuché, no me consta, escuché que le estaba fallando el carro a un evangelista. Entonces, por no haber más, pues le echó aceite de olivo al motor. ¿Okay? Y se supone que el motor mejoró. Otra vez no me consta, solamente oí eso. Ahora, ¿será cierto? Yo es lo que oí. No me vuelvo y repito, no me consta, no puedo decirles yo, pasó el Señor Luis, pero sí suena interesante, ¿verdad? Especialmente si va yendo a predicar el Evangelio, si está haciendo esto o lo otro. Diríamos, qué exagerado, hermano. Pues sí, yo sé, estoy de acuerdo, pero también se me hace bien exagerado que un cuervo traiga pan y carne. Amén. Son cosas que dice uno, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Dios sabe, ¿verdad? Pero bueno, ¿a qué quiero llegar? Lo que quiero llegar es, ¿para honra de quién? ¿Sí? ¿Con el propósito de qué? ¿Verdad? Ya Elías está, hombre, nada más yo quedé, ya mejor me voy, ¿verdad? Y el Señor, no eres el único. O sea, descansa, ahí comió, se durmió, se despierta, come otra vez, ¿verdad? Estaba como el que dice, ¿verdad? Cuando despierto se pone un hambre, nomás como y me da un sueño, ¿verdad? Y así estaba Elías. Entonces al fin ya llega el momento donde, hey, te tengo una tarea, un propósito, ¿verdad? Esto no termina aquí. Él regresa y pum, cae Jezabel. Ahora se menciona a Jezabel en Apocalipsis, o sea que hay mucho ahí, que si uno se da por vencido, pues, no entra el plan del Señor, lo que tiene que cumplirse, ¿verdad? Entonces en ese caso, ¿verdad? Que vemos, el caso de Pedro, esas llaves, ¿verdad? Que se le dan, tienen que ver no con autoridad personal o autoridad terrenal, tienen que ver con lo que el Señor te presta, dones, talentos, habilidades espirituales, de todo eso, con tal de que el reino siga creciendo, ¿verdad? Con tal de que el reino, ¿verdad? sea anunciado. Y entonces vemos ahí un texto más, Mateo 23:13, Mateo 23:13. Okay. A ver si salimos del versículo 1, hermanos. Mateo 23:13. 23:13. Hay de ustedes, maestros de la ley, fariseos, hipócritas, les cierran a los demás el reino de los cielos y ni entran ustedes ni dejan entrar a los que intentan hacerlo. El humano asignado por humanos en cuanto al reino de Dios que estaba haciendo, cerrando, ¿sí? Cerrando. Entonces, ¿qué es lo que habla el Señor? Yo voy a abrir puertas que nadie puede cerrar, ¿sí? Y a la vez voy a cerrar puertas que nadie puede abrir. El abrir está hablando de presente, ¿okay? Abrí puertas que nadie puede cerrar. Y cerraré, ya es en el futuro, viene un futuro donde se va a cerrar esa puerta, ¿verdad? Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? Que Él tiene las llaves, Él tiene la autoridad, Él decide quién entra, Él decide quién sale, ¿verdad? Él decide cuándo se cierra, ¿verdad? La parábola, ¿verdad? Que estuvimos viendo aquel domingo, ¿verdad? De las vírgenes que fueron a buscar aceite y cuando regresaron ya se cerró la puerta, ni modo, se quedaron afuera, ¿verdad? Y entonces, en este caso, el Señor habla y dice, ustedes, los asignados por hombres,
cierran. Y ni ustedes entran ni dejan entrar, ¿verdad? Qué acusación tan pesada, ¿verdad? Y en el caso del Señor, Él está diciendo, yo soy el que te va a dejar entrar. Nadie viene al Padre si no es por mí, ¿verdad? También lo incluye ahí. En este caso, el Señor mismo es el que dice, y también en el arca de Noé, ahí les va eh, la pregunta trivia, ¿verdad? Más bien el arca de Moisés. ¿Quién cerró la puerta del arca de Moisés? ¿Verdad? Pues, ahí sí que hay en trampa uno, ¿verdad? Porque pues, también puede que los dos tengan puerta, ¿verdad? Hay un arca que sí, a lo mejor los humanos, porque tienen que abrirla para meter ahí las ratas de oro y las otras cosas, del maná, etc. Pero la puerta del arca de Noé, ¿quién cerró esa puerta? O esa ventana, dice la Biblia ventana. ¿Quién la cerró? Dios. Indica la palabra que Dios cerró. Después que han entrado todos los animales, Dios la cerró. Y hay juicio entonces, ¿para quién? Para todo el mundo. Y Dios cierra. Dios decide cuándo se cierra y cómo se cierra. Y ya no entra nadie, ¿verdad? Recuerdo de niño que cantaban ese canto en los tiempos de Noé, ¿verdad? Y me acuerdo porque nosotros nos pasamos ahí en la casa y si está la puerta cerrada cantamos, ábreme Noé. Es todo lo que decíamos, ábreme la puerta, ¿verdad? Y entonces por eso me acordé ahorita. Muy bien, ya me acordé de mi niñez. Viendo eso, hermanos, entonces el Señor habla como dije ahorita, abre, hablando en presente, activamente abre la puerta al cielo y nadie lo puede cerrar. O sea, que no está basado en nadie, ¿verdad? Y vemos los textos, ¿verdad? No por obras, para que nadie se gloríe, ¿verdad? Es únicamente a través de Cristo Jesús, solamente a través de Él. Al esperar en el aeropuerto, ayer llegó un grupo de jovencitas, todas tenían su indicador, como tipo, yo no sé si la iglesia mormona o algo por ahí parecido. Ya me quedé pensando, nadie me preguntó nada más yo empecé a meditar por mí mismo, que ellos dicen que Dios, la palabra de Dios estuvo incompleta. Y como el hombre empezó a desviarse, Dios tuvo que enviar una revelación nueva, que es el libro de Mormón, ¿verdad? Y entonces yo pensaba entre mí, si con la Biblia no pudieron, ¿qué les asegura que con el libro de Mormón sí? ¿Y qué les asegura que de aquí a 20 años no traigan otro libro de Mormón número 2? Porque el primero está incompleto y ahí nos vamos a ir, ¿verdad? Entonces, es que el primero estuvo incompleto y Dios tuvo que hacer correcciones. O entonces Dios se equivocó. También se podría haber equivocado con el de Mormones, ¿verdad? Y también se podría haber equivocado con X. Entonces, habla de una inseguridad en el mismo Dios que dicen proclamar, ¿verdad? De una incertidumbre en la exactitud de ese Dios. Fue inexacto, ahora sí fue exacto. No sé, ¿verdad? Eh, eso es algo interesante de que pensar. En este caso, el Señor le está diciendo a la iglesia, soy santo y soy verdadero. De ahí no hay que desviarse, ¿verdad? Preguntaba un señor allá, el viernes tuvimos culto, predicó un hermano de allá, de Chiapas. El viernes en la mañana hubo evangelismo puerta por puerta, ¿verdad? O casa por casa. Y luego, interesante que hicieron el culto a las 12, mediodía, sábado, ¿okay? Debajo de un domo, al aire libre, diríamos, ¿verdad? Pero también al calor libre, concreto, ¿verdad? El piso de concreto. Y entonces estaba un poco el sol, ese solecito que da, que causa sueño, ¿verdad? Y luego al mediodía, pues con más ganas. Me tocó a mí predicar, hermanos, ese día. Y para empezar, cuando estaba cantando el trío, pues yo traía sueño.
Entonces dije, no, hombre, ellos me castigan a mí, yo los voy a castigar a ellos. Les compartí que cuando recién Natalia y yo empezábamos allá en una misión en San Antonio, ella enseñaba escuela dominical y yo predicaba, y un domingo llegamos a la casa y le digo, no, está un poco difícil. Digo, tú los arrullas y yo los acabo durmiendo. Así que ese día les dije a los hermanos que el trío, dije, ya nos arrullaron, ahora yo los voy a terminar durmiendo. Es que no les gustó el comentario, pero pues ya ni modo, ya lo había dicho. De todos modos nos ponemos, los puse de pie y que vieran hacia un lado y ya se dieron un masaje en los hombros y ya regresaron, para que medio despertaron un poquito más. Y el domingo no hubo culto. El domingo fuimos a visitar a los que habían hecho decisión durante esos días, porque no hay iglesia ahí, queremos establecer un grupo y esa era la idea. A mí me han dicho que iba a ir a predicar a otro pueblo, como unos 20 minutos de ahí. No me gustó la idea, yo estaba quizás rebelde, como usted quiera, pero yo entre mí decía, pues yo ni vamos a venir a apoyar a esa iglesia, o sea que ya esa iglesia tiene su propio apoyo. Nosotros venimos aquí a esta iglesia con el hermano Fidelino. Entonces, hablando con el hermano Arturo de ahí de Tijuana, le digo, hermano, pues yo siento que necesito quedarme aquí a apoyar al hermano y también para que yo pueda regresar a reportar a la iglesia, ¿verdad, hermanos? No voy a llegar y decir, ¿qué pasó ahí el domingo? No sé, me fui a otra iglesia, ¿verdad? Ya después, no, yo quiero poder decir, ¿verdad? Participamos, fuimos, visitamos a los que se entregaron a Cristo, hicieron decisión. Y gracias a Dios tuve esa oportunidad. Y dentro de ello hubo un señor que decía, ya todos predican diferentes cosas. ¿Cómo les creeré? ¿Cómo voy a saber a quién creerle? Unos hasta dicen, ahora dijo él, ahora unos dicen, hasta dicen que hay resurrección de muertos. Yo me quedé, dije, pero eso está en la Biblia, ¿verdad? Y entonces ya le decía yo al Señor, ¿verdad? Don Arnulfo, le voy a dar el secreto. A ver, lea la Biblia. Lea la Biblia. Y si la Biblia lo dice, eso crea. Y si la Biblia no lo dice, no es cierto. Y dice la Biblia, digo, que si alguien viene y te predica algo que es diferente a esta enseñanza, aunque sea un ángel de Dios, no lo escuche. No importa de dónde vengan, quién sea, qué le ofrezcan. Si no va conforme a la Escritura, no es cierto. Y ya se queda, no, pues sí tiene razón. Digo, así es que para que pueda aprender más de la Biblia, necesita recibir al hermano Fidelino y a su esposa para que vengan a darle estudios, ¿verdad? Y así puedan estudiar. No, pues sí, está bien, yo recibo que vengan y esa fue la idea. O sea, que lo que llevo es que la escritura, la importancia de la escritura, ¿verdad? Y ver la escritura no como que, pues, tiene errores o se puede haber equivocado o esto no. No, es la palabra de Dios, ¿verdad? Y hay que verlo con ese peso, con esa autoridad, con esa rectitud y no salirnos de ahí, ¿verdad? Y entonces el Señor les dice que Él tiene la puerta abierta, nadie puede cerrarla. Dice, y cerrará la puerta y nadie más entrará. Como dije en la arca de Noé, pues, ¿quién cerró la puerta? Pues Dios, ¿verdad? Y luego, ahí mismo Mateo 25, están por ahí en el 20, tanto ahí el 25, 10. Pero mientras iban a comprar aceite, llegó el novio y las jóvenes que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Después llegaron también las otras, Señor, Señor, suplicaban, ábrenos la puerta. No las conozco, respondió él, ¿verdad? En otras palabras, ustedes no me quisieron reconocer a mí, yo tampoco las reconozco a ustedes. No me esperaron, no me reconocieron como el novio, no me acompañaron en mi día más importante, tampoco las conozco yo a ustedes. Es la idea ahí, ¿verdad? Y en este caso, el Señor Jesús, ¿cómo acompañamos al Señor Jesús? Depositando nuestra fe en su muerte y resurrección.
¿verdad? Y cuando Él regrese, tú me acompañaste, sí, yo creí en ti, ¿verdad? Dice la Biblia que había unas mujeres ahí cerca de la cruz, viendo, acompañando, ¿verdad? Y los apóstoles ahí, ¿verdad? Y entonces, esa idea de, acuérdense que en la noche antes no pudiste orar conmigo, en otras palabras, acompañarme, no entraste en el mismo plan conmigo, va la idea ahí. Entonces, cuando habla de las llaves, cuando vemos que habla con Pedro de las llaves, está hablando de unirse a la misión de Cristo, ser parte de la misión de Cristo. Regreso al punto de los mormones, se llaman seguidores de Cristo, pero predican algo completamente lejos de Cristo. Usan el nombre para abrir, que abra la puerta. Una vez que se abre la puerta, adiós Cristo y buenos días, profeta José Smith. Pero entonces hay un gato por liebre ahí, algo muy, muy diferente. Entonces, ¿qué vemos enseguida? Regresamos a Apocalipsis. Yo cuento ya que faltan 5. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir. Versículo 8, conozco tus obras, ¿sí? Mira que delante de ti he dejado abierta una puerta que nadie puede cerrar. Algunos dicen que esa es oportunidad evangelística, otros dicen que es oportunidad de, sigue adelante, todavía hay tiempo, todavía hay oportunidad, no te desanimes, continúa, ¿verdad? El Señor les está diciendo, yo estoy con ustedes, este soy yo, abrí la puerta, den cuenta que sigo abriendo la puerta. ¿Verdad? ¿De qué? Pues de evangelismo. ¿Por qué evangelismo? Muchos dicen que evangelismo, ahorita vemos el texto de por qué. Enseguida les dice, ya sé que sus fuerzas son pocas, ¿sí? ¿Qué más sabe el Señor? Tus obras, sabe lo que Él te está animando a hacer, sabe que tienes pocas fuerzas, pero también les dice que ellos, aún teniendo pocas fuerzas, han obedecido la palabra del Señor y no han renegado de su nombre. Entonces, ¿qué han hecho? Obedecido su palabra y no les ha podido ser cristianos. No se han echado para atrás. No, en medio de todo, pocas fuerzas y lo que sea, siguen proclamando, voy a decirlo así, siguen usando el nombre de Jesús como embajadores. ¿A quién representan? A Jesús. En medio de todas las pruebas, luchas, dificultades, no se echan a correr, ¿verdad? No reniegan. Ese renegar, la esposa de Job maldice a Dios y muérete. Eso jamás pasa por la boca de los creyentes ahí en Filadelfia. Al contrario, pues estoy cansado, Señor. Yo sé que estás cansado, sigue adelante. Señor, pero pues dame esperanza. Sí, te estoy hablando como el santo, el verdadero, ¿verdad? El que tiene las llaves. Tú sigue adelante, sigue adelante. Esa es la idea ahí, ¿verdad? Y es interesante que el Señor conoce sus obras, conoce sus fuerzas, pero también el Señor sabe qué puerta ha abierto delante de ellos y le está recordando, ustedes sigan, no se dejen. Versículo 9, voy a hacer que los de la sinagoga de Satanás, que se dicen ser judíos, pero en realidad mienten, voy a hacer que vayan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. ¿Sí? ¿El amor de quién depende el cristiano? No del amor de los hermanos, del amor de Cristo, ¿verdad? Obviamente sí, gracias a Dios por el amor de los hermanos y gracias a Dios por el apoyo, pero al fin de todo, el amor verdadero completo viene del Señor, ¿verdad? Y de ese amor dependemos. Entonces, ¿qué le dice el Señor aquí? Que les dice que Él va a asegurar que los que se dicen ser judíos y no lo son, vengan y adoren, ¿verdad? Ahora, no que los adoren a ellos, no que se hinquen delante de ellos como adorarlos, sino más bien el Señor está diciéndole a esta iglesia, aún unos que son inconversos van a reconocer que yo los amo
y ellos van a venir también a postrarse al lado de ustedes, ¿verdad? Junto con ustedes. Otros dicen, van a venir a pedirles perdón y a seguir a Cristo junto con ustedes. Otros dicen, ¿verdad?, que van a arrodillarse al lado de los creyentes. De todas formas, viene a ser lo mismo. Que antes eran perseguidores del cristiano, ahora ahí están al lado de, ¿verdad? Entonces, me acuerdo del apóstol Pablo que antes mataba al creyente y luego en Hechos dice que cuando hubo la despedida entre Pablo y los hermanos de ese lugar, lloraron amargamente, ¿verdad? Se abrazaban y se daban esa despedida porque ahora se entendían que eran hermanos en Cristo, o sea que ya reconocen, ¿verdad? Reconocen al verdadero, se hincan. Aquí no está hablando de que, ¿verdad?, los pisaré y Dios los ponga de rodillas ante mis pies, no está hablando como maldición, está hablando como ustedes sigan fiel porque están siendo de gran ejemplo y van a ver el fruto de ese ejemplo, ¿verdad? En la iglesia perseguida esto sucede una y otra vez, donde ellos ven que los soldados, los policías, quienes arrestan, de repente son los que también se entregan al Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque siguen fieles, siguen obedientes, ¿verdad? Y en ese caso, pues, es algo bonito que el Señor está viendo todo eso. El Señor les está, ahora sí, profetizando algo que el Señor va a hacer y les está dando esa promesa de algo que viene y ellos verán con sus propios ojos, ¿verdad? Entonces, no se desanimen, yo voy a hacer esto, me gusta, voy a leer una vez más y aquí terminamos, hermanos. Voy a hacer que los de la sinagoga de Satanás, que se dicen ser judíos, pero que en realidad mienten, vayan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Eran judíos que decían, Dios no los ama. ¿Por qué? Porque ustedes han dejado el judaísmo, han dejado la Torah, han dejado esas enseñanzas. Y ahora van a llegar a decir, entendemos que en verdad Dios sí los ama, queremos también ser parte de ello y queremos unirnos a ustedes. En cuanto a eso, próximo miércoles con la ayuda de Dios repasamos otra vez, pero cuando estudiamos Romanos, ¿verdad? Vimos que el apóstol Pablo dice que hay judíos que no lo son, en verdad, porque ellos se basan en lo externo y ya se hacen la circuncisión y todo eso. Y el Señor, el apóstol Pablo, ¿verdad?, el Señor obviamente dice, esos no son judíos. Judíos no son los que por lo externo lo presentan. Los judíos son los que el Señor hace el cambio en ellos internamente. Y esos son el verdadero judío. Entonces aquí el Señor está hablando de un grupo o una raza que los está amenazando o persiguiendo. Y Él dice, a ellos voy a causar que vengan también y ellos se postren. No reconocen que yo les amo, ahí sí van a reconocer y van a querer ser parte de ello, ¿sí? Bueno, hermanos, hasta ahí lo dejamos por ahorita.